Hola amantes de lo paranormal, hoy soy Cora, vuestra narradora, y os traigo 3 casos reales de suscriptores de experiencias que han vivido y nunca llegaron a resolver. Escúchalas, disfruta y deja en comentarios cuál de ellas te ha inquietado más. También a quien preferís que os las cuente, si Alberto o yo, o vamos variando, de vosotros depende. Ahora sí, comenzamos. Esta historia me la mandó un suscriptor y la verdad, se me puso la piel chinita cuando la leí. No es de sustos fuertes ni cosas exageradas, pero tiene ese tipo de terror que se mete lento, que se queda contigo cuando apagas la luz. Les cuento. Era una noche normal, alrededor de las 9 de la noche. No era tan tarde, pero ya estaba oscuro. Él iba manejando su coche acompañado de su novia de ese entonces, hoy su ex. Vivía en Zapopan y ella en Tonalá, así que ya se imaginarán el viaje largo, especialmente entre semana, después de un día cansado de escuela. Ambos iban en silencio, con esa calma medio somnolienta de cuando el cuerpo ya solo quiere llegar a casa. Todo iba bien, hasta que llegaron a un alto unas cuadras antes de la casa de ella. Estaban solos, el ambiente callado, casi quieto, y entonces pasó. Una voz de mujer, claramente femenina, gritó con fuerza desde dentro del coche. No fue desde fuera, no fue algo lejano, fue una voz clara, cercana, como si alguien hubiera estado sentada justo detrás de ellos. Él, sin alarmarse de inmediato, pensó que había sido su novia, así que volteó y le preguntó casual, ¿no qué? Pero lo que lo descolocó fue su cara. Ella lo miró con una expresión de miedo auténtico, pálida, los ojos abiertos. Yo no dije nada, pero también lo escuché. En ese momento, el ambiente en el coche cambió. Ya no era solo cansancio o silencio. Era esa tensión que se siente en la espalda, ese peso invisible que uno no sabe de dónde viene, pero que te aprieta el pecho. Comenzaron a mirar hacia afuera, a ambos lados, a los espejos. Tal vez alguien estaba cerca, una persona en la calle, alguna broma, algo, pero no había nadie. Ni una sombra, ni un ruido más, solos. Trataron de calmarse, se dijeron que tal vez había sido alguien pasando, alguien que no vieron. Él la dejó en su casa y se regresó a la suya intentando olvidar lo que había pasado. Pero la cosa no terminó ahí. 2 días después, su ex llegó a clases con una cara seria. Le dijo que tenía que contarle algo. Una de las vecinas de ella, de esas que siempre están asomadas viendo qué pasa, se había asomado justo cuando ellos llegaron esa noche. Como ya los conocía, no le prestó demasiada atención, pero al día siguiente, en la mañana, le hizo una pregunta casual que hizo que se le helara la sangre. Oye, ¿y la niña que se bajó del coche con ustedes? ¿Es hija de tu novio o de alguien más? ¿Qué? ¿Niña? Nadie más iba con ellos. Él no tiene hijas. Nadie se subió ni se bajó del coche salvo ellos 2, pero la vecina insistía. Ella vio con sus propios ojos cómo una niña pequeña se bajó del coche junto a ellos. La vio claramente, como si fuera lo más normal del mundo. Y entonces todo encajó. Esa voz femenina, ese grito desesperado, esa sensación de que alguien más estaba ahí con ellos. No fue una ilusión, no fue un mal rato. Alguien más iba con ellos esa noche. Pero, ¿quién? ¿Qué? ¿Y por qué? Hasta hoy no lo saben. Y aunque el tiempo pasó, él dice que no volvió a recorrer esa misma ruta de noche sin mirar 2 veces por el retrovisor. Soy Alberto y me he colado en esta historia porque no quiero que me quiten mi puesto de narrador. Ejem,
Continuamos. Carlos nos cuenta que la casa de su abuelo tiene algo, y créanme que tiene todo el ambiente de algo extraño y difícil de explicar. Resulta que la casa de su abuelo tiene algo raro, algo que no se puede negar. A lo largo de los años, él y su familia han escuchado varias veces cosas extrañas. Pasos en el techo, como si alguien estuviera caminando arriba. El sonido de alguien limpiándose los pies en la alfombra. Y hasta puertas que se azotan en medio de la noche sin explicación alguna. Recuerda una noche en particular, cuando todos sus primos estaban en el antiguo cuarto de sus tías y su mamá, como a las 2 o 3 de la mañana. De repente, se despertaron por un sonido que venía de la alfombra del cuarto, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Se levantó de la cama y vio a uno de sus primos mirando fijo al centro del cuarto, como si estuviera esperando algo. Los otros 3 primos también se levantaron, y justo en ese momento, el sonido de los pies arrastrándose se transformó en unos pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron hasta la entrada de la casa, y ahí fue cuando escucharon como si la puerta se abriera de golpe y se azotara con fuerza. No sabían qué pensar, pero estaban aterrados, nerviosos y paralizados. Lo más extraño es que, mientras esto pasaba en el cuarto, sus primas y tías habían tenido otras experiencias más aterradoras. Su mamá estaba trabajando en el despacho de su abuelo, un lugar bastante tranquilo, cuando de repente escuchó pasos detrás de ella, cerca de una ventana que daba al patio. De repente, empezó a sentir un frío muy intenso, y lo raro es que el monitor de la computadora comenzó a hacer movimientos extraños, como cuando pones un imán cerca. Asustada, su mamá salió corriendo del despacho y les pidió a todos que revisaran que todo estuviera bien, pero al ir al patio, encontraron huellas de alguien descalzo en el lodo, justo frente a la ventana. No había nadie, pero esas huellas, eso sí les puso los pelos de punta. Y como si no fuera suficiente, las primas de Carlos también tuvieron una experiencia bastante fuerte. Estaban jugando en la computadora cuando de repente comenzaron a sentir un frío intenso, y luego el escritorio empezó a moverse violentamente. Salieron corriendo aterradas, pero lo que no podían entender es cómo un mueble tan pesado se había desplazado tanto. No había explicación lógica para eso, especialmente porque ellas no podían moverlo solas. Con ese miedo que tenían, decidieron contárselo al abuelo, el cual les explicó que cuando construyeron la casa, durante el proceso, encontraron restos humanos, huesos de un adulto bajito, con partes del tórax cortadas, como si algo o alguien los hubiera alterado. Lo más aterrador de todo esto es que su abuelo, que vive en Cholula, un lugar que fue escenario de la matanza de Cholula por parte de los españoles, cree que esos restos podrían ser de un cholulteca que murió durante esa época. Según él, los trabajadores que encontraron los huesos nunca lo reportaron, tal vez para evitar que el gobierno expropiara el terreno, y no sabe qué hicieron con esos restos. A partir de ese momento, todo lo raro que ha pasado en la casa de su abuelo tiene más sentido, aunque poco van ya por allá. Es posible que esa energía extraña tenga algo que ver con el pasado de esa tierra. Nadie lo sabe, pero lo cierto es que los sucesos paranormales en esa casa siguen dejando a todos con más preguntas que respuestas.